Día de la Lealtad Peronista, ¿sí? ¿Cuánto sabemos de esta historia? ¿Qué ha significado para la Argentina ese 17 de octubre? Estamos en comunicación con el historiador Pablo Camogli. Es un gusto saludarte, Pablo, César y Raquel de Canal 4 Posadas. Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días, un gran gusto saludarlos, ¿cómo andan? Pero muy bien nosotros, con ganas de que nos ayudes a recorrer un poco la historia de este 17 de octubre, qué fue para los argentinos de entonces, qué es para los argentinos de hoy. Bueno, es una fecha emblemática, ¿no? En el calendario político de la Argentina, obviamente que tiene un significado y un sentido muy especial, muy particular para los peronistas, es la fecha más importante del calendario peronista, es el Día de la Lealtad, con todo lo que significa esa palabra en el imaginario simbólico del peronismo, pero además es para la historia política argentina una fecha trascendental porque es la que marca un quiebre entre una Argentina en donde existía una democracia relativa y pasamos a una nueva etapa histórica que va a ser toda la segunda mitad del siglo XX y la actualidad, en donde hay un nuevo actor político que tiene mucho peso, mucha trascendencia y mucha importancia, que es el Partido Peronista, que, bueno, tiene su fecha de fundación aquel 17 de octubre. Entonces, bueno, es una fecha que para algunos está muy cargada de cuestiones sentimentales, pero que para toda la población argentina ha tenido una incidencia determinante en todo el devenir político de nuestra historia nacional, desde aquel 17 de octubre del 45 hasta la actualidad. El Partido Peronista sigue siendo el principal partido político de la Argentina, por lo menos el que concita las mayores adhesiones, y sigue siendo un actor político de gran importancia, gobernando, bueno, hasta el 10 de diciembre estuvo gobernando el Partido Peronista en la Argentina y sigue siendo un factor importante en la política nacional. Entonces, es una fecha trascendental en la Argentina. Por supuesto, después cada uno, según sus preferencias, le dará un sentido u otro, pero es una fecha innegable y que no se puede soslayar a la hora de revisar la historia política del siglo XX en nuestro país. Ahora, siempre nos cuestionamos esto con César y con los compañeros acá en el canal sobre la convocatoria, ¿no? Hay que señalar el contexto en el que se vivía hoy, convocar por allí a un acto, se hace todo a través de redes, teléfono, en aquel entonces eso no existía. ¿Cómo se daba esa convocatoria para una plaza tan llena como la que se ve en las imágenes, ¿no? Bueno, fue una convocatoria boca a boca, digamos, recordemos brevemente, ¿no? A Perón lo echan del gobierno el 8 de octubre, tiene que renunciar a sus cargos, él era secretario de Trabajo y Previsión, era ministro de Guerra y además era vicepresidente de la Nación, el presidente era Juan Edelmiro Farrell, y el 8 de octubre a Perón lo fuerzan a renunciar, había una interna muy grande dentro del gobierno, dentro de los sectores del ejército. El general Ábalos, que era la contra de Perón dentro del gobierno, se fortalece con el apoyo de Campo de Mayo, que era la principal fuerza militar actuante en torno a la ciudad de Buenos Aires. El 8 renuncia a Perón, el 11 de octubre lo detienen, como una manera también de calmar a estos sectores contrarios a lo que estaba haciendo Perón, esta relación y apoyo con los sindicatos, esta política social, etcétera, etcétera. Lo detienen, lo envían prisionero a Martín García, y desde ese momento el movimiento obrero, los trabajadores, los sindicatos empiezan a entrar en un estado deliberativo sobre qué hacer para exigir la liberación de quien había sido desde la revolución del 4 de junio de 1943 a octubre del 45 el principal interlocutor que habían tenido dentro del gobierno para poder llevar adelante todos los beneficios, los derechos laborales y sociales que se habían obtenido en toda esa época, y que obviamente habían permitido establecer una relación de cercanía política entre Perón y los trabajadores muy, pero muy fuerte y muy marcada. Entonces, desde el 11 de octubre hasta el 17 hay todo un estado asambleario muy importante en el movimiento obrero. La CGT el día 15 de octubre convoca un paro para el 18 de octubre, y además se da una particularidad que el día 15 de octubre, cuando se paga la quincena, en muchos sindicatos no se pagó, en muchas fábricas, en muchos lugares, establecimientos, no se pagó el feriado del 12 de octubre. Los feriados por lo general en esa época no se los pagaban a los trabajadores. Perón estableció que se debía pagar el feriado no trabajado a los trabajadores.
ese 15 de octubre, como Perón no estaba más en la Secretaría de Trabajo y Previsión, no se pagó, y cuando los trabajadores protestaron, la respuesta de muchos fue andar a decir que anda que te lo pague Perón. Fue la respuesta de la patronal, digamos, ¿no? Esto terminó en cierta medida, o en algunos sindicatos, de tomar noción de lo que significaba la figura de Perón para la obtención y el cumplimiento de estos derechos de los trabajadores, y ahí se acelera un poco todo el proceso que va a desembocar en la mañana del 17 de octubre, en la zona de Berisso, Ensenada, que es la zona frigorífica del sur de Buenos Aires, cercana a la ciudad de La Plata, las primeras movilizaciones. Los obreros empiezan a abandonar las fábricas, van de fábrica en fábrica, de establecimiento en establecimiento, invitando a los otros trabajadores a abandonar los puestos de trabajo y a marchar hacia Buenos Aires, y eso se va contagiando, se va pasando de fábrica en fábrica, van marchando desde el sur hasta la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando casi 50 kilómetros de La Plata a Buenos Aires, y bueno, esa marea va creciendo en el camino y llega a 150.000, 200.000, 500.000 personas, no se sabe exactamente el número cierto, pero fue una enorme multitud que irrumpe en la ciudad de Buenos Aires por primera vez en la historia. El movimiento obrero irrumpe en la capital de la nación, transformándose en un actor político fundamental en aquel momento para lograr la liberación de Perón, y desde ahí para discutir políticamente en la historia argentina. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, César, ¿cómo andamos? Bueno, mandarte un fuerte abrazo rojo, por supuesto. Por supuesto, siempre. Lo prioritario, lo importante y lo sabemos. Claro que sí, bueno. Fíjate qué trascendente, ¿no? Creo que vos también así lo evaluás, lo que significó ese 17 de octubre, porque a partir de ese momento las manifestaciones populares se hacen de manera casi habitual en el país para manifestarse en contra y cambiar muchas políticas que en aquel momento se necesitaban en el país y que aún hoy se manifiestan y están presentes, ¿no? Cómo la vigencia de lo popular, de todo lo que significa la unión de la gente, permite muchas veces cambiar ciertas cosas en la República, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, movilizaciones en la Argentina hubo anteriormente, para el 1 de mayo, el Día del Trabajador, hubo grandes movilizaciones en Buenos Aires, hubo otros sucesos de grandes movilizaciones, pero lo que tuvo el 17 de octubre es que se produjo una cohesión muy grande del movimiento obrero. Anteriormente había sindicatos en la Argentina, pero había sindicatos con distintas tendencias políticas, anarquistas, socialistas, comunistas, algunos sindicatos que eran sindicalistas exclusivamente, sin una ideología política tan marcada. Y lo que logra Perón es unificar a todo ese movimiento obrero dentro de una misma estructura que va a ser la Confederación General de Trabajo, la CGT, que va a tener fundamentalmente una doctrina, una ideología peronista, que cohesiona todo el movimiento obrero detrás de la figura y del ideario de Perón, y que va a irrumpir en ese 17 de octubre para torcer el curso de la historia, liberar a Perón, y después, el 24 de febrero, Perón se transforma en presidente de la República Argentina durante el cargo que va a tener durante 9 años hasta 1955, digamos. Esa masividad que tuvo la irrupción del movimiento obrero en la Plaza de Mayo modificó la historia argentina, y como vos decís, va a ser algo que se va a replicar muchas veces en la historia argentina. La ocupación del espacio público, el reclamo a través de la ocupación del espacio público es algo que los argentinos tenemos naturalizado como parte de nuestras prácticas políticas, porque nos ha dado resultado a lo largo del tiempo manifestarnos, movilizarnos, mantener una presión social en torno a ciertos temas, ocupando los espacios públicos. Bueno, está el caso de las madres de Plaza de Mayo. Empezaron a marchar en 1977, las primeras madres ocupando la Plaza de Mayo, e instaurando un reclamo por derechos humanos que después se va a lograr con el regreso de la democracia, el juicio a los represores, y bueno, una política en torno a los derechos humanos que es ejemplo en el mundo y que es un orgullo para buena parte de los argentinos todavía hoy en día. Digamos, en lo que fue diciembre del 2001, las movilizaciones, los cacerolazos para reclamar el fin del neoliberalismo en la Argentina y la salida de Domingo Felipe Cavallo y de Fernando de la Rúa como presidentes, digamos, o del otro lado, los cortes de ruta que hicieron los dueños de los campos en la época de la 125, digamos, reclamando algo en contrario de lo que habían reclamado los trabajadores
en el 45, pero con el mismo derecho de ocupar el espacio público para reclamar y peticionar lo que ellos creen, digamos. Entonces, la ocupación del espacio público como forma de acción política es algo que los argentinos tenemos naturalizado porque lo venimos haciendo hace muchísimas décadas, y porque es una forma de expresión política que lo otorga la Constitución Nacional, es un derecho constitucional que tenemos, cuando sentimos que nuestros representantes, que son el Ejecutivo y el Legislativo, no están representando nuestros intereses en la manera en que nosotros creemos que lo tienen que hacer. Y cómo la Plaza de Mayo, a partir de ese momento y de otros tantos de la historia, se convirtió en un punto central de la expresión popular de los argentinos, ¿no? Sí, bueno, la Plaza de Mayo, desde el 25 de mayo de 1810, que es un poco el centro de la toma de decisiones políticas de la Argentina, allí confluye el poder político, el poder económico, el poder simbólico de nuestro país, unido por esa Avenida de Mayo con el Congreso de la Nación, y evidentemente es un poco el eje de poder en nuestro país. Entonces todo lo que ocurre en esa plaza tiene una repercusión nacional, internacional, regional, mucho más fuerte de lo que pueda ocurrir en otras provincias o en otros lugares, porque bueno, la tendencia es marchar a esa Plaza de Mayo para exigirle o reclamarle o pedirle al Ejecutivo, a la cabeza del poder del Estado Nacional Argentino, la toma de ciertas decisiones que reflejen lo que esa movilización está reclamando. Así que bueno, la Plaza de Mayo tiene toda esa carga simbólica muy importante y los argentinos lo entendemos de esa manera, y por eso muchas veces confluimos en ese punto para llevar adelante nuestras manifestaciones. El fervor por el peronismo, por Perón, como nacía justamente este 17 de octubre, ¿crees que se mantiene con el correr de los años? Sí, yo creo que sí, por ahí no con la misma masividad que aquel momento. Perón ganó la primera presidencia con más del 50% de los votos, y en el 52 fue reelecto con más del 60% de los votos. En el 73, cuando volvió a ser reelecto, ganó otra vez con el 62% de los votos. O sea, 2 de cada 3 argentinos lo votaba a Perón para presidente. Fue el momento de mayor consenso en la historia argentina sobre cuál era el camino que queríamos tomar los argentinos. Ese consenso lo alcanzó Perón con ese nivel de elecciones, en una elección que no había balotaje. Estamos hablando de una elección de primera vuelta, para entender la diferencia, y Perón lograba esos niveles de adhesión, de apoyo, de acompañamiento, de consenso a sus políticas y a su proyecto de país. Eso hoy, por supuesto, no existe, pero el peronismo sigue siendo hoy el principal partido político de la Argentina, con un piso electoral en torno al 30-33% de los votos, o sea que hay un tercio del país que se identifica como peronista, que vota a los candidatos peronistas. Después hay un tercio, si se quiere, que se identifica con partidos de la derecha, que puede ser en este caso en la actualidad el PRO o la Libertad Avanza, y después siempre hay un porcentaje de votantes, otro tercio, que, bueno, se inclina hacia un lado o hacia el otro según las circunstancias, la oferta electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que todavía hoy en día, y pese a toda el agua que ha pasado bajo el puente, el peronismo sigue concitando un apoyo muy importante en parte de la ciudadanía, y porque además hay una memoria colectiva de lo que fueron los años peronistas, del primer peronismo histórico, o el ciclo de Néstor y de Cristina Fernández, que también fueron un ciclo claramente peronista, en donde la calidad de vida de los argentinos fue mucho mejor, el desarrollo del país fue mucho mayor, las condiciones de vida en general fueron mejores para buena parte de la población argentina, y esa memoria colectiva es lo que mantiene vivo al peronismo. Dentro del peronismo hay una frase que dice que los mejores días siempre fueron peronistas, ¿no? Uh-huh. Y eso perdura en la memoria colectiva, y es lo que hace que pese a todos los embates que ha sufrido el peronismo, dictadura, muertes, desaparecidos, persecuciones políticas, persecuciones judiciales, persecuciones mediáticas, los propios errores que han cometido los gobiernos peronistas a lo largo del tiempo también, esa memoria colectiva de un tiempo feliz vivido bajo gobiernos peronistas es lo que perdura y lo que hace mantener viva la esperanza de que, bueno, en algún momento, cuando el país entra en estas profundas crisis, la sociedad retorna al peronismo para ver si por ese lugar encontramos alguna salida. Pablo, vos hacías referencia recién en un eslogan, recuerdo puntualmente, ¿no?, que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Así es, tal cual. Esa, bueno, es una frase que estableció Perón en su primer gobierno peronista, en el primer gobierno de Perón,
cuando bueno, era un gobierno que estaba haciendo miles de obras en toda la Argentina, y bueno, frente a ciertas críticas, Perón respondía de esa manera con una gran cantidad de obras, además dicho por alguien que se destacó mucho por su capacidad oratoria. Perón fue un gran orador, un gran discursiador, y pese a que tenía esa gran capacidad de palabra, prefirió siempre anclar su experiencia de gobierno en las obras, en las grandes obras, en el proyecto de país que diseñó, y no tanto en la palabra, ¿no? Pablo, muchas gracias, muy amable, gracias como siempre por tu tiempo, por tu gentileza. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Feliz Día de la Lealtad para todos los compañeros y las compañeras. Gracias. Hasta luego.